buenas tardes para todos, el Señor les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes este tema cuyo título es Pablo y la literatura clásica. Pero antes de irnos al pasaje en el cual quiero mostrarles cómo indiscutiblemente Pablo sí tuvo una educación o un conocimiento de autores griegos de la época clásica, o sea, anteriores a él, entre los siglos 6, más o menos 5, 4 y 3 antes de Jesucristo. Pablo también es conocido como Saulo de Tarso. Hay dos versiones sobre la muerte de Pablo, en la cual se dice que probablemente murió entre los años 64 y 68 después de Cristo, ya que no hay un consenso entre los historiadores. La primera, según la tradición, fue ejecutado por Nerón. Aunque esta es la más creíble, cuando uno lee la historia de Nerón, pueden quedar dudas, porque se dice que indiscutiblemente dentro de la familia de Nerón hubo personas que conocieron el Evangelio y que le alcanzaron a predicar el Evangelio a Nerón, pero esa es la más creíble. Otros dicen que no, que por orden de Nerón Pablo fue liberado, marchó a España y que allí murió y nadie más se dio cuenta de eso. Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. Pablo es nacido de padres judíos en Tarso. Era una región que estaba compuesta por 16 ciudades semiautónomas, o sea que en cierta medida podían tomar algunas decisiones. Y Tarso se cree que era la región más importante. Esto es bueno aclararlo, o sea que no era una sola ciudad. Pablo fue educado como rabí en Jerusalén, convirtiéndose en un ferviente fariseo y perseguidor de cristianos. Este dato que les voy a dar es muy interesante. Si uno lee la historia de los fariseos, cuando Alejandro Magno llegó a Palestina en el siglo IV antes de nuestra era, o a esos territorios donde habían judíos, donde habían fariseos, donde habían saduceos y habían otros grupos que estaban ligados al pueblo de Israel, se dice que los más celosos en guardar la Torá o las leyes que Dios le había dado a Moisés fueron los fariseos, que muchos fariseos fueron ejecutados porque no se dejaron helenizar, a diferencia de los saduceos que por temor pues permitieron que toda esa influencia del mundo helénico permease mejor las creencias de los judíos. Se dice, estamos hablando del siglo IV antes de Jesús, que los fariseos no permitieron eso. Por eso, para poder entender el siglo I, en el cual uno ve a un grupo de sacerdotes que son muy radicales, ligados a la tradición y a la ley, y que van a tener arduas controversias con Jesucristo y con los apóstoles, hay que entenderlos en el contexto. Ellos históricamente podrían haberle dicho, aunque la Biblia no registra eso, a Jesús, a los apóstoles y a quienes les criticaban, que hicieran memoria, porque gracias a ellos es que se había conservado la Torá. Ese dato me parece que era muy interesante. Bueno, la conversión de Pablo se tuvo que haber dado más o menos entre el año 34 y el año 35. Voy a compartirles un pasaje de la Biblia. El pasaje es este. El pasaje está en Praxis ton Apostolon. Aquí dice en español Hechos de los Apóstoles, que está en Protenousa, o sea, capítulo 17, Estijoy 28. Y este es el pasaje que quiero tomar como referencia para demostrarles que indiscutiblemente el apóstol Pablo sí tuvo conocimiento de autores clásicos, o sea que específicamente Pablo había leído autores griegos. Este pasaje
para poderlo entender bien tenemos que estudiar cuando Pablo va a Atenas y Pablo se presenta en la sinagoga ante los judíos, pero también dice la palabra que él va al lugar donde estaban los estoicos y los epicúreos, que eran escuelas de filosofía. Entonces Pablo les va a decir acá en Hechos capítulo 17, versículo 28 lo siguiente. Voy a leerles en español, dice, en griego, perdón. En autos gar somen quien, kinometa quiet hexmen hops kie tineston captumas poieton eirecasin tout gar quiet genus exmen. Ahora se los leo en español. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y existimos, como también algunos de los entre vosotros poetas han dicho, porque de él también linaje somos. Entonces aquí quiero hablarles un poquito sobre un poeta, dos poetas. Pues, según los estudiosos de la Biblia, Pablo le está diciendo a los griegos, recuerde que son escuelas de filosofía, recuerde que ellos quieren escuchar a Pablo porque ese discurso les ha seducido. Primero, Pablo les dice, ante todo observo que vosotros sois muy religiosos, porque Pablo entra probablemente al templo donde ve muchos pedestales y se da cuenta que en cada pedestal había un Dios, y Pablo dice, yo vengo a hablarles de un Dios no conocido, al Dios que ustedes no conocen. Pero Pablo, después de que les da un discurso muy interesante, Pablo les va a decir, es que porque en él vivimos y nos movemos y existimos. O sea, Pablo les quiere hablar de un Dios, que es el Dios del cristianismo, que es el Dios que se le ha revelado a él. Pero para hacer eso, Pablo les dice, de ese Dios en el cual ustedes deben creer y del que yo les vengo a hablar, hagan memoria porque sus poetas también han escrito sobre él. Entonces vamos a hablar un poquito sobre Epimenides, que se cree que es uno de los dos filósofos y poetas que Pablo está hablando acá, y el otro es Arato. Empecemos con Epimenides. Epimenides fue un poeta y filósofo griego, nacido en el siglo VI antes de Jesucristo. Se dice que purificó Atenas después de la contaminación traída por los Alcmeonidas. Se dice que era experto en sacrificios a los dioses y también que realizó grandes cambios a las prácticas fúnebres de este territorio, y que estas prácticas fúnebres, las cuales no se esclarecen muy bien en la historia, fueron de gran ayuda para Solón. Recuerden que en la historia de las reformas de los pueblos antiguos hay que hablar de dos reformadores griegos. El uno es Solón y el otro es Licurgo, donde se presentaban problemas de tierras, donde el Estado estaba en crisis, y entonces estos señores, para tratar de solucionar eso, se dieron a la idea de hacer reformas para tratar de opacar los ánimos. En la historia de los romanos, por ejemplo, cuando uno lee al historiador Tito Livio, desde el siglo V, que es la época de la República, siglo IV, siglo III, siempre los romanos hablaban de una reforma agraria, o sea, una distribución de las tierras que les permitiera a los más pobres tener ciertos privilegios. Eso nunca se logró. En el caso de Solón, él logró reformas muy interesantes. Entonces se dice que él se basó en algunas cosas de este poeta Epimenides. También se dice que este poeta fue profeta en Esparta y que específicamente daba predicciones
en todo lo que tenía que ver sobre la parte militar. Hay una versión histórica muy bonita. A Epimenides, cuando murió, la iban a declarar como una especie de semidios, de hombre pues, al cual tenían que idolatrar. El problema es que se le encontraron, después de haberlo desnudado, se le encontraron unos tatuajes con unas inscripciones que eran muy orientales. Entonces no le pudieron idolatrar, porque para los griegos las personas que se tatuaban, eso no era de un hombre culto. Ellos creían que los tatuajes eran específicamente para los esclavos, pero a la vez esto les permitió entender que este hombre había sido educado por los chamanes de la India, de Oriente, y que probablemente él era un chamán, ya que a diferencia de los griegos cultos que no se tatuaban, los chamanes de la India en esta época sí lo hacían. Se hacían inscripciones en su cuerpo, probablemente sobre rituales o sobre revelaciones dadas por los dioses. También se dice que esta persona escribió obras sobre hechizos, misterios, adivinaciones, sacrificios y leyes cretenses. ¿Esto por qué es interesante? Porque estamos hablando de un poeta que indiscutiblemente el apóstol Pablo leyó. Y este poeta, Epimenides y Arato, que enseguida vamos a hablar de él, fueron poetas con una visión panteísta del universo. Recuerden que para el panteísmo Dios es todo y todo es Dios. Un árbol, una roca, un animal, incluyéndote tú, eres un Dios. Entonces Pablo, me parece muy interesante este tema. Pablo va donde los griegos y les está diciendo: primero, ustedes son demasiado religiosos y los felicito. Segundo, yo les vengo a hablar que ustedes no conocen, aprovechándose de que había un pedestal donde no tenían la imagen de su Dios. Y tercero, Pablo les está diciendo: venga, hagamos memoria, porque es que yo les estoy hablando de un Dios y les voy a traer, si de pronto se les olvidó, cómo sus poetas Arato y Epimenides también habían hablado de la divinidad. La diferencia es que Pablo está hablando de un Dios que es creador, de un Dios que no se puede imitar, de un Dios que no hace parte de esos dioses que tenían los griegos, porque eran miles, muchos dioses. Y Pablo les está diciendo: recuerden que dentro de los poemas que habían escrito Epimenides y Arato, ellos estaban hablando de cómo nosotros somos creados por una divinidad.